Hola amigos de Formateando, en esta ocasión vamos a presentarle la verdadera historia detrás de los criterios de visibilidad. Seguramente muchos habrán aprendido estos criterios de visibilidad en la primaria o los primeros años secundarios y seguramente de chico le hemos creído a la maestra cuando nos han dicho, bueno, un número divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es divisible por 3. Pero la verdad es que existe toda una historia detrás, toda una demostración, toda una justificación que bueno, es justamente lo que vamos a ver ahora. Así que si te interesa, continuemos. Bien, vamos a arrancar quizás con el criterio más fácil, que es justamente el más básico de todo, es el criterio de divisibilidad del 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Bueno, un número es divisible por 2 si el número es par. ¿Pero qué significa que el número sea par? Y que la última cifra sea una cifra par. Y las cifras pares son el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8. Bien, en un principio el criterio del 2 es demasiado básico y uno podría decir, bueno, si yo me armo la tableta del 2, tengo que la tablita me queda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y bueno, vemos que el patrón se cumple y que es bastante creíble. Pero en realidad existe una demostración formal que es lo que vamos a emplear a partir de ahora en las demostraciones de todos los criterios de visibilidad. Bien, antes de pasar con la formalidad, vamos a ver un ejemplo. Supongo que tengo un número n que es igual a 123.456. Quiero ver si este número es divisible por 2. En un principio, lo que vamos a hacer es hallar la representación decimal de este número. Nosotros recordemos que nuestro sistema de numeración es un sistema decimal, donde tenemos las unidades, por ejemplo el 6 representa las unidades, el 5 las decenas, el 4 las centenas, el 3 los miles y así sucesivamente. Formalmente, nuestro número n significa que es 1 por 10 elevado a 5 más 2 por 10 elevado a 4 más 3 por 10 elevado al cubo más 4 por 10 elevado al cuadrado más 5 por 10 elevado a 1 más 6. En este caso el 6 estaría multiplicado por 10 elevado a 0. ¿Pero para qué nos sirve esto? Bien, entonces, si nosotros descomponemos a nuestro número de esta forma, podemos aprovechar todas las herramientas de congruencia que hemos aprendido en el video de Agus. Como muy bien dijo Agus en su video, el resto de una suma es el resto de la suma de los restos. Bueno, no me salió el trabalenguas. Así que, ¿cómo sería esto? Bueno, básicamente yo quiero ver el resto de este número en la división por 2. Pero lo que puedo hacer, dado que lo decompuse de esta manera, es ver el resto de esta suma. Y para ver el resto de esta suma, lo que puedo ver es el resto de cada término individualmente. Entonces, vamos a preguntarnos cuánto tiene el resto de esto en la división por 2, este término cuánto tiene el resto de la división por 2, y así con todos los términos. Notemos entonces lo siguiente. Notemos que el 10 es un múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque 10 dividido 2 me da 5. Entonces, este número, cualquier número multiplicado por 10, me va a dar un múltiplo de 2. Entonces podemos asegurar de manera automática que este número va a ser congruente a 0 módulo 2. Es decir, tiene resto 0 división por 2 porque es múltiplo de 2. Pero ¿qué pasa? El 100 también es múltiplo de 2. O sea, 10 al cuadrado dividido 2 me da 50. Entonces, este término también es congruente a 0 módulo 2. Lo mismo podemos decir con el 1000, que también va a ser congruente a 0 módulo 2. Y lo mismo podemos decir también con 2 por 10 a la 4 y con 10 a la 5. No importa qué número tengamos multiplicado de dígito, todo número múltiplo de 2 multiplicado por otro número me va a seguir dando un múltiplo de 2. Entonces de esta manera tenemos que todos estos números, todos estos términos son múltiplos de 2. Y en términos de congruencia no me aportan nada al resto total. Lo único que me puede llegar a aportar el resto es este 6. De esta manera concluimos que n es congruente a 6 módulo 2. Pero como 6 dividido 2 es 3, o sea 6 es un múltiplo de 2, tenemos que n es congruente a 0 módulo 2. ¿Qué obtenemos acá? Obtenemos justamente que para ver si un número es múltiplo de 2, no tenemos que concentrar nada más en el último dígito. Porque como hemos dicho muy bien, cualquier potencia de 10 va a ser divisible por 2. O sea, cualquier potencia de 10 mayor que 1 va a ser divisible por 2. Entonces lo que vamos a obtener finalmente, que el único que me puede aportar resto en la solución es el último término, que sería el de las unidades. Aprovechemos ahora el mismo ejemplo para ver el caso de divisibilidad del 4. La idea básicamente va a ser la misma. Lo que pasa ahora que la potencia 10 elevado a la 1, lo que pasa ahora es que 10 elevado a la 1 no es múltiplo de 4, porque 10 dividido 4 me da 2,5, que no es entero.
Pero sí sé que 100 sí es divisible por 4, porque 100 dividido 4 me da 25. Entonces nosotros podemos decir que a partir de la potencia de 10 al cuadrado, todas las potencias de 10 van a ser múltiplo de 4. Y cualquier dígito multiplicado por una potencia de 10 que es múltiplo de 4 me va a dar resto 0. Lo que podemos decir ahora es que a partir de acá, todos estos términos van a ser congruentes a 0 módulo 4. Y los únicos que me pueden aportar resto son los últimos dos términos. De esta manera que tenemos que n va a ser congruente a 5 por 10 a la 1 más 6 módulo 4. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto es 5 por 10 a la 1 más 6? Y justamente 56. Y 56 corresponde con los últimos dos dígitos del número que estamos trabajando. Por eso podemos decir que cualquier número es divisible por 4 si sus últimos dos dígitos son múltiplos de 4. Porque notemos ahora que 56 tiene resto 0 dividido por 4, por lo tanto el número va a ser múltiplo de 4. Ahora la cuestión es lo siguiente, fíjense que con estos criterios de congruencia no solo estamos viendo si es divisible o no, sino también estamos viendo el resto. Es decir, que es algo más potente todavía. Lo que podemos decir ahora es un número es divisible por 4 si los últimos dos dígitos tienen resto 0 división por 4. Pero los últimos dos dígitos también nos dicen el resto de división por 4. Por ejemplo, si en vez de tener el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hubiésemos tenido el, vamos a llamarlo M, 1, 2, 3, 4, 5, 5, yo ya sé que este número va a tener resto 3 en división por 4, porque le falta 1 para ser múltiplo de 4, porque ya sé que este número de acá es múltiplo de 4. ¿Y por qué lo puedo confirmar? Y porque si los últimos dígitos son 55. Y yo ya sé que 56 es múltiplo de 4, y que 55 más 1 me va a dar justamente un múltiplo de 4. Entonces, fíjense que con congruencia vemos algo más fuerte, que es que los últimos dos dígitos no dicen el resto de división por 4 también. Bueno, volvemos a la representación decimal que tenemos acá. También podemos hablar del criterio de divisibilidad del 8. Que el criterio de divisibilidad del 8 es muy parecido al 2, muy parecido al 4, pero para el 8 tengo que ver los últimos 3 dígitos si son divisibles por 8. Pero de vuelta, ¿por qué los últimos 3 dígitos? Porque la primera potencia de 10, que es divisible por 8, es 10 al cubo. Entonces, a partir de acá, yo voy a tener que todos estos números de acá van a ser congruentes a 0 módulo 8. Y bueno, lo que tengo que chequear es de vuelta los últimos 3 dígitos. De esta manera, ¿qué tienen en común el 2, el 4 y el 8? Bueno, que justamente estos tres números son potencia de 2. ¿Por qué? Porque tenemos que 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y 2 elevado al cubo es igual a 8. De esta manera también podemos decir que, bueno, por ejemplo, 2 elevado a 4 es 16. Y para el 16, ¿voy a necesitar ver los últimos 4 dígitos para ver si es divisible por 16? Y la respuesta es sí, justamente es el criterio de divisibilidad de cualquier potencia de 2. Yo tengo una potencia 2 que sea de la forma 2 elevado a k, es decir, que el exponente de la potencia de 2 es k. Nada más tengo que ver los últimos k dígitos del número para ver si es divisible por esa potencia de 2. ¿Pero por qué pasa esto? Y porque de nuevo tenemos que encontrar la primera potencia de 10 que sea divisible por 2 elevado a k. Y justamente, si yo tengo un número de la forma 2 elevado a k, la primera potencia de 10 que va a ser divisible por esto va a ser justamente 10 elevado a k. ¿Pero por qué? Porque justamente 10 elevado a k lo puedo representar como 2 por 5 elevado a k. Y si aplico distributiva, esto justamente es 2 a la k por 5 elevado a k. Si no elijo k, o elijo un exponente más chico, no me alcanzan los factores primo 2 para que se cancelen con el divisor de abajo y nunca va a ser divisible. En cambio, si este exponente es mayor o igual a k, siempre va a ser divisible por una potencia de 2. De esta manera, podemos garantizar el criterio de divisibilidad para cualquier potencia de 2. Todo número es divisible por una potencia de 2 con exponente k si los últimos k dígitos son divisibles por esa potencia de 2. Bueno, seguimos con el siguiente criterio, que es el criterio del 5, que también es bastante fácil porque un número es múltiplo de 5 si la última cifra es 0 o 5. Pero de nuevo, estamos hablando de última cifra, igual que en el caso del 2. Pero en este caso, necesitamos que los dígitos el último dígito sea divisible por 5, porque estamos viendo el criterio de 5. Pero ¿por qué de vuelta podemos hablar de la última cifra? Y fíjense que la idea del 5 es la misma que la idea del 2. Notemos que el 10, para el caso del 5, es el 10 elevado a 1 es la primera potencia de 10 que es divisible por 5, porque 10 dividido 5 me da 2.
Y a partir de acá yo puedo asegurar que todos estos números de acá van a ser todos congruentes a 0 módulo 5. Bien, de esta manera tenemos que de vuelta lo mismo. Todos estos números me van a aportar restos 0 en la división por 5. Entonces, si yo quiero saber si un número es divisible por 5, tengo que fijarme en el último dígito. Lo que voy a decir es que n va a ser congruente justamente al último dígito módulo 5, que va a ser 6. Pero como 6 tiene el resto 1 en la división por 5, puedo asegurar que n va a ser congruente a 1 módulo 5. Bien, en este caso justamente no tenemos que el número es divisible por 5 porque su última cifra no es ni 0 ni 5. Pero de vuelta, notemos que ver el resto de la división por 5, el último dígito, nos dice el resto del número total en la división por 5. Y la pregunta es, ¿podemos aplicar un criterio parecido a las potencias de 2, pero para potencia de 5? Y de vuelta sí, porque aprovechamos que 10 es justamente 2 por 5. Entonces, lo que equivale para las potencias de 2 también va a equivaler a la potencia de 5. Si yo quiero ver si un número es divisible por 5 de acá, lo que voy a decir es, bueno, la primera potencia de 10 divisible por 5 de acá es justamente 10 de acá. Porque de vuelta retomamos que 10 de acá es 2 de acá por 5 de acá. Entonces, de esta manera podemos decir lo siguiente. Todo número es divisible por una potencia de 5 con exponente k si los últimos k dígitos son divisibles justamente por la potencia de 5 con exponente k. De esta manera tenemos de vuelta, tenemos criterio de 2 a la k y criterio de 5 a la k. O sea, de la potencia de 2 y la potencia de 5 son lo mismo, es ver los últimos k dígitos y ver si son divisibles por esa potencia. Bien, seguimos aprovechando el diagrama full para seguir viendo más criterios de divisibilidad. El siguiente que vamos a ver va a ser el criterio del 3. Recordemos que el criterio del 3, ese criterio de divisibilidad nos dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Esto es bastante fácil porque si yo quiero ver si este número es divisible por 3, lo único que tengo que hacer es sumar los dígitos, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, y ver si es divisible por 3. Vamos a demostrarlo y aprovechamos de vuelta esto. El problema acá es que no pasa como en el caso del 2 y en el caso del 5, que existe una potencia de 10 que a partir de ahí va a ser divisible. Fijémonos que 10 es justamente factorizado a un primo de 2 por 5 y no importa cuántos factores 10 multiplique, nunca va a tener un factor primo 3 y nunca va a ser divisible por 3. Pero lo que sí podemos ver es que se cumple un patrón con esta potencia de 10. Notemos que 10 a la 0, es la primera potencia de 10, que es justamente 1, va a ser congruente a 1 módulo 3. Notemos que 10 elevado a 1, que es igual a 10, va a ser también congruente a 1 módulo 3, porque 3 por 3 me da 9 y más 1 me da 10, entonces tiene el resto de 1 en la división por 3. ¿Qué pasa con 10 al cuadrado? Bien, 10 al cuadrado es 100. ¿Pero qué es 10 al cuadrado en definitiva? Y 10 al cuadrado es 10 por 10. ¿Y qué tenemos acá? Y bueno, si nosotros multiplicamos a 10 por 10, acá también multiplicamos por 10. Y nos queda que 100 es congruente a 10 módulo 3. ¿Pero qué habíamos dicho nosotros? ¿A cuánto era congruente 10 módulo 3? Y 10 módulo 3 es congruente a 1. Entonces tenemos que 100 también es congruente a 1 módulo 3. Y así sucesivamente podemos encontrar la potencia de 10. Vemos que no importa qué exponente le pongamos a la potencia de 10, si tenemos 10 acá, esto va a ser congruente siempre a 1 módulo 3. Entonces, la idea justamente es esto, es que las potencias de 10 me aportan resto 1 en división por 3. Y podemos aprovechar la regla del producto en congruencias. Como dijo Gauss, el resto de un producto es el producto de los restos. Va a ser el resto del producto de los restos. Así que, bueno, me tengo que practicar la regla mnemotécnica, las trabalenguas porque no me sale. ¿Y para qué nos sirve esto? Y justamente podemos aprovechar la regla del producto que nos dijo Gauss en su video, que es que el resto de un producto es el resto del producto de los restos. Entonces, volvamos a la ecuación de acá arriba. Y bueno, ¿cómo cerramos acá el problema? Y vamos a aprovechar que toda potencia de 10 es congruente a 1 módulo 3, es decir, que tiene resto 1 división por 3. Entonces, en términos de congruencia, si vemos al n, tenemos que n va a ser congruente a ¿qué? Bueno, va a ser congruente a 1 por el resto de 10 a la 5 en la división por 3, que es 1, porque dijimos que toda potencia de 10 tiene resto 1 división por 3. Más 2 por el resto de 10 a la 4, que también es 1. Más 3 por el resto de 10 a la 3, que también es 1. Y así con todos. Notemos que de esta manera obtenemos que el resto de la división por 3 de n
es justamente la suma de todos estos productos. Pero como son todos unos acá multiplicando, nos queda que es la suma de los dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Es la división por 3. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Si hacemos la suma Gauss, tenemos que es 6 por 7 dividido 2, que es 21. Entonces n va a ser congruente a 21 módulo 3. Pero 21 es múltiplo de 3, porque 3 por 7 me da 21. Entonces n va a ser congruente a 0 módulo 3. ¿Qué obtenemos de esta manera? Obtenemos que demostramos el criterio de divisibilidad, pero no solo eso demostramos algo más fuerte. Demostramos que la suma de los dígitos no dice el resto. Es decir, que si la suma de los dígitos me hubiese dado 22, el número no es divisible por 3. Eso ya lo sabemos, porque no cumple con el criterio. Pero sí sabemos que como 22 tiene resto 1 división por 3, el número también va a tener resto 1 división por 3. Esto parece una propiedad también bastante pava, pero se usa en un montón de problemas que aparece y la verdad que en futuros temas lo vamos a seguir viendo. Pasamos ahora al criterio de divisibilidad del 9, que de hecho es igual al del 3. El criterio de divisibilidad del 9 nos dice que un número es divisible por 9 si la suma de los dígitos es divisible por 9. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Y de vuelta con la misma idea de ver el patrón en las potencias 10. Tenemos que 10 a la 0 va a ser congruente a 1 módulo 9. 10 a la 1 va a ser congruente a 1 módulo 9. Porque 10 a la 1 es 10. Y 10 dividido 9 justamente tiene resto 1. Porque 10 menos 1 me da 9. Y 100, que es 10 al cuadrado, también va a tener resto 1 división por 9. Porque 9 por 11 me da 99 y también tiene resto 1. Notemos que de la misma manera que hicimos la potencia 3, podemos determinar que toda potencia de 10, o sea 10 elevado acá, va a ser congruente a 1 módulo 9. ¿Qué obtenemos con esto? Y de vuelta, obtenemos que si yo quiero ver a n en términos de congruencia, voy a tener que n va a ser congruente a ¿qué? A 1 por el resto de 10 a la 5 división por 9. Pero como dijimos que toda potencia de 10 tiene resto 1 división por 9, me queda por 1. Bueno, y así con todos. De vuelta, igual que en el caso del 3. Todos, la potencia 10 aportan 1 de resto en la división por 10. ¿Y cómo cerramos acá? Y bueno, de vuelta, tenemos que ver la suma de los dígitos, porque me queda que n va a ser congruente a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 módulo 9. Como dijimos que la suma me daba 21, n va a ser congruente a 21 módulo 9. Pero 21 tiene resto 3 en la división por 9, porque 21 menos 18, que 18 es 9 por 2, me da resto 3. Entonces tengo que n es congruente a 3 módulo 9. Y de vuelta llegamos a lo mismo. En este momento llegamos a que este número no es divisible por 9, pero sabemos que n va a tener resto 3 en la división por 9. ¿Por qué sabemos esto? Porque la suma de los dígitos también nos dicen el resto de división por 9. No solo tenemos que chequear que nos dé 0, sino que chequeando que su suma, también vamos a saber su resto. Si nosotros a este número acá arriba, n, le restamos 3, y obtenemos el 123.453, vamos a obtener que este número es divisible por 9 justamente. Bien, y de esta manera pasamos al último criterio de divisibilidad. Hay mucho más todavía de otros números, pero vamos a ver este como último, que es el criterio de divisibilidad del 11. ¿Cómo hacemos para ver el criterio de divisibilidad del 11? Bueno, de vuelta vamos a ver qué pasa con la potencia de 10. Tenemos que 10 a la 0, en un principio, 10 elevado a 0, es congruente a 1 módulo 11, porque 10 a la 0 es 1. Ahora, 10 elevado a 1, que es 10, ¿a cuánto va a ser congruente módulo 11? Y va a ser congruente a 10 módulo 11. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a emplear una estrategia también muy típica de congruencias, que vamos a interpretar lo que nos dice la congruencia. La congruencia nos dice que 10 elevado a 1, o sea 10, tiene resto 10 en la división por 11. Es decir, que si yo a ese número le resto 10, el número va a ser divisible por 11. Pero si yo ahora les digo que 10 elevado a 1 es congruente a menos 1 módulo 11, ¿me creen? Y lo que estamos diciendo acá es que 10 elevado a 1, que es 10, le falta 1 para ser múltiplo de 11. Eso es lo que significa el número negativo, es que le falta tanto para ser múltiplo. Entonces, le sobra 10, pero podemos decir que, bueno, no, le falta 1 para ser múltiplo de 11. ¿Por qué hacemos este cambio de signo? Y porque no va a quedar las cuentas mucho más lindas. Porque fijémonos ahora el caso de 10 al cuadrado. ¿A cuánto va a ser congruente 10 al cuadrado? Y 10 al cuadrado va a ser congruente, tenemos 100, 99 es 9 por 11, entonces 100 va a tener resto 1 división por 11.
Y de nuevo, y 10 al cubo, bien. Notemos que 10 al cubo también es 10 al cuadrado multiplicado por 10. Entonces, si yo multiplico a este por 10, al resto también lo multiplico por 10. Mira que aquí tiene el resto de 10 en división por 11. Pero de nuevo, obtenemos el mismo caso que 10 a la 1. Lo que vamos a decir es que 10 al cubo tiene el resto menos 1 en la división por 11. De esta manera llegamos al siguiente patrón, que 10 elevado a un número par, a un número de 2 por k, tiene el resto 1 en la división por 11. Pero 10 elevado a un número impar va a tener resto menos 1 en la división por 11. Y bueno, y ahora vamos a calcular el resto. Vamos a ver n en términos de congruencia. Entonces decimos, bueno, n, ¿a qué va a ser congruente? Va a ser congruente a 1 por, bueno, 10 a la 5 tiene exponente impar. Y dijimos que entonces exponente impar tenía un resto menos 1 en división por 11. Entonces acá va por un menos 1. Más 2 por 10 a la 4. Como 4 es exponente par, nos queda un 2 por 1. Bueno, y así sucesivamente vamos haciendo con cada potencia de 10. Vamos viendo si tiene exponente par o impar. Entonces de esta manera nos va a quedar del siguiente estilo. Más 3 por menos 1, más 4 por 1, más 5 por menos 1, más 6 módulo 11. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es sacar los paréntesis y nos va a quedar lo siguiente. N va a ser congruente a menos 1, más 2, menos 3, más 4, menos 5, más 6 módulo 11. Si nosotros acumulamos los más con los más con los más y los menos con los menos, nos va a quedar que n va a ser congruente a qué cosa. Y va a ser congruente a 2 más 4 más 6, todo esto menos la suma de 1 más 3 más 5, módulo 11. ¿Y qué es esto? Bueno, esto de acá, que es 2 más 4 más 6, es lo que se llama la suma de las posiciones impares. Decimos impares porque empezamos a contar de la derecha, es decir, que esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. Contamos siempre a partir de la derecha porque es donde tenemos un buen punto de referencia para arrancar. Si no, dependiendo de la cantidad de dígitos, no va a cambiar la paridad de las posiciones. Entonces, siempre arrancando a la derecha, tenemos que las unidades es el primero, la decenas es el segundo, las centenas el tercero y así sucesivamente. De esta manera nos queda el criterio de divisibilidad del 11. Un número es múltiplo de 11 si la suma de los dígitos impares menos la suma de los dígitos pares es divisible por 11. Pero también este criterio nos dice el resto de división por 11. Hay que tener cuidado siempre en ser ordenado y elegir bien los índices de las posiciones pares e impares. Pero si nosotros somos ordenados, tenemos que la suma de los dígitos de las posiciones impares menos la suma de los dígitos de las posiciones pares nos dice el resto también de la división por 11. Que eso es algo más fuerte todavía. Notemos que la suma nos da 2 más 4 más 6 me da 12, 1 más 3 más 5 me da 9, entonces este número sé que tiene el resto 3 en la división por 11. Y de esta manera cerramos el último criterio de divisibilidad. Bueno, para cerrar con el video vamos a ver un problema. Este problema de hecho fue tomado en el regional de OMA del año pasado, en nivel 2. Y el problema es lo siguiente. Sea n un número de 74 dígitos que se forma al escribir de manera consecutiva los números naturales entre 48 y 84 inclusive. Es decir, el número que haya formado como 48, 49, 50, 51, 52, así con muchos dígitos, hasta llegar hasta 80, 81, 82, 83, 84. Determinar todas las parejas posibles de enteros no negativos a y b, tales que k igual a 2 elevado a a por 3 elevado a b, divide a n. Bueno, la idea principal para este problema es decir, bueno, ¿cuándo un número va a ser divisible por k? Y va a ser divisible por k cuando va a ser divisible por la potencia de 2 y cuando va a ser divisible por la potencia de 3. Entonces puedo ver cada criterio por separado. ¿Bien? Lo que voy a ver primero es cuál es la mayor potencia de 2 que divida n. Nosotros sabemos que tenemos el criterio de 2 de la k, que lo hemos visto en este video. Un número es divisible por una potencia de 2 con exponente k cuando los últimos k dígitos son divisibles por el número 2 elevado a la k. De esta manera vamos probando. Podemos decir, bueno, si llegáramos al último dígito tengo 4. Entonces, 4 es divisible por 2. Sí, entonces 4 es divisible por 2. Entonces podemos decir que, bueno, por ahora la mayor potencia de 2 que divide a este número es 2. 84
tomamos los últimos dos dígitos. ¿Es divisible por 2 elevado al cuadrado, es decir, por 4? Y bueno, la idea es que sí es divisible, porque si hacemos 84 dividido 4, nos da justamente 21. El siguiente número sería 384. 384, ¿es divisible por 8? Bueno, si hacemos la cuenta, hacemos 384 dividido 8 y nos da justamente 48. Seguimos lo siguiente, tenemos 8384. Es divisible por la siguiente potencia de 2, que la siguiente potencia de 2 es 16. Y si hacemos 8384 dividido 16, nos da que sí. Y que la división da justamente 524. No, ya me piden demasiado si me acuerdo de los resultados de memoria. Y después, bueno, seguimos viendo con el siguiente intento. 28.384 ¿es divisible por 32? Y bueno, hacemos la división y nos da que sí, todavía sigue siendo divisible. Y el número que nos da la división es 887. Y por último preguntamos 82, 83, 84. ¿Es divisible por 64? Y acá es donde rompe. No es divisible. Entonces de esta manera vemos que la mayor potencia de 2 que divide este número es 2 elevado a 5. Por lo tanto, podemos decir que bueno, el exponente A puede tomar cualquier valor entre 0 y 5. Entonces tenemos 6 posibilidades para el valor de A. Pasamos ahora al valor de B. Para ver cuál es el mayor exponente que va a ser divisible por 3 elevado a la B, podemos probar primero por el 3, probamos con el 9, y si nos sigue dando para el 27, ahí se nos pudre la cosa. Es bastante más complicado ver el criterio para el 27. Pero bueno, esperemos que se nos caiga antes y digamos, bueno, la mayor potencia de 3 es antes que 27. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, recordemos el criterio de divisibilidad del 3. El criterio de divisibilidad del 3 nos dice, bueno, este número es divisible por 3, si la suma de los dígitos es divisible por 3. Pero acá, como nosotros ya manejamos las congruencias de taquito, ya venimos con los videos de AU, venimos con muchos criterios de congruencia, vamos a hacer un pequeño hack a este problema para que queden las cuentas más fáciles. El número 48, 49, 50, 51, 52 y así sucesivamente 80, 81, 82, 83, 84. Bien, en vez de representarlo por potencia de 10 consecutivas, vamos a representarlo por potencias pares de 10. Bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, vamos a ver este número cómo representarlo con las potencias pares. Es decir, nos va a quedar 84 por 10 elevado a la 0 más 83 por 10 elevado al cuadrado más 82 por 10 elevado a la cuarta más y así sucesivamente hasta llegar al último término que es 48 por 10 y si no me equivoco era a la 74. Puedo equivocarme. Entonces la idea es, este número lo represento así. ¿Bien? Pero recordemos que toda potencia de 10 tiene el resto 1 división por 3. Entonces de vuelta lo que nos va a quedar es que este número n gigante, n, va a ser congruente a la suma de estos números. Va a ser a la suma desde 84 más 83 más 82 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 48 módulo 3. ¿Y cómo puedo hacer esta suma? Y puedo hacerla como la suma directa de dos sumas de Gauss, o si no podemos aprovechar también del video de Lu cómo se hacía la suma por una sucesión aritmética. Notemos que es una sucesión aritmética de diferencia menos 1, en este caso no, porque es decreciente. Entonces nos quedaría que esta suma es el primer término, 84, más el último término, multiplicado por la cantidad de términos que tengo, que es 37, todo esto dividido 2. De esta manera obtenemos que la suma da como resultado 2442. Ahora, 2442 ¿es divisible por 3? Y notemos que sí, es divisible por 3 porque podemos hacer la suma también acá adentro. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 2, 12, y es divisible por 3. Si no me creen, pueden hacer la división también. Y bueno, lo que tenemos realmente es que esto es congruente a 0 módulo 3. Entonces podemos decir que por un principio que bueno, que la mayor potencia de 3 que divide a este número, por el momento es 3 elevado a la 1. La siguiente potencia de 3 es 3 elevado al cuadrado, que es el criterio del 9.
Pero justo el criterio del 9, podemos aplicar la misma idea. Podemos descomponer al número n de esta forma y toda potencia de 10, no importa que ahora sean pares, también va a seguir siendo congruentes a 1 módulo 9. Y nos va a quedar la misma suma. Entonces, si queremos ver ahora módulo 9, la suma nos va a quedar lo mismo, pero tenemos que ver si este número es múltiplo de 9. Pero si hacemos la suma de los dígitos, justamente nos da 12 y no es divisible por 9. Este número es congruente a 3 módulo 9. Y de esta manera que obtenemos que, bueno, que a partir de 3 elevado al cuadrado ya no lo divide esa potencia de 3 al número n gigante. De esta manera concluimos finalmente que la mayor potencia de 3 es 3 elevado a 1. Bueno, y el problema en realidad nos pide la cantidad de parejas. ¿Pero qué obtuvimos? Obtuvimos que para los valores de A tenemos 6 valores posibles, que son del 0 al 5. O sea, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 valores posibles. Y para el caso del 3 tenemos 0 y 1, tenemos 2 posibles valores, exponente 0 y exponente 1. Finalmente, la respuesta va a ser 6 por 2 igual a 12. De esta manera cerramos el problema. Existen 12 parejas que, de la forma A y B, o sea, tal que el número K igual a 12 igual a A por 3 elevado a B, divide a N. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que puede resultar medio tedioso, a veces medio trabajoso, pero es un muy buen ejercicio para practicar con congruencias y afilarlas a full. La verdad que me gusta mucho explicar este tema, los criterios de visibilidad, porque es algo que desde chiquitos creo que nosotros nos enseñan de memoria y la verdad que te ayuda a interpretar mucho mejor la matemática y también, más que nada, adquirir la congruencia como una gran herramienta. No olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos en el próximo video. Saludos.